Avistamientos ovnis. Los avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, son reportes de objetos o luces en el cielo que no pueden ser identificados fácilmente como aeronaves conocidas, fenómenos astronómicos u otros objetos naturales. Han sido reportados a lo largo de la historia, pero se volvieron especialmente comunes a partir del siglo XX, y más aún en el siglo XXI con el avance de la tecnología de los celulares. El avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 y el incidente de Roswell el mismo año son algunos de los más famosos. Gobiernos de varios países, incluyendo Estados Unidos, han llevado a cabo investigaciones sobre avistamientos de ovnis. Proyectos como el Proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recopilaron y analizaron miles de reportes entre los años 1947 y 1969. Y ahora, y también en los últimos años ha habido un renovado interés en los ovnis, con la publicación de vídeos y testimonios de pilotos de la Marina de los Estados Unidos que han visto fenómenos aéreos no identificados. Muchos avistamientos de ovnis pueden explicarse como fenómenos naturales, errores de percepción, aviones no identificados, globos meteorológicos, drones u otros artefactos. Sin embargo, algunos casos siguen sin explicación clara. Una de las teorías más populares sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado naves extraterrestres y cuerpos de alienígenas, y que estos se encuentran almacenados y estudiados en la base de la Fuerza Aérea conocida como Área 51 en Nevada. Sectas Illuminatis. Los Illuminati de Baviera fueron una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en Ingolstadt, Baviera, actual Alemania. El objetivo de la orden era promover el conocimiento y la razón, oponiéndose a la superstición, el prejuicio, la influencia religiosa en la vida pública y el abuso de poder estatal. La orden de los Illuminati fue disuelta y prohibida en 1785 por el gobierno de Baviera. Sin embargo, los rumores y teorías sobre su existencia y actividades continuaron. Una de las teorías más difundidas es que los Illuminati son una organización secreta que manipula y controla eventos globales, gobiernos y economías para establecer un nuevo orden mundial. Se cree que los Illuminati tienen una fuerte influencia en la industria del entretenimiento, utilizando a celebridades y medios de comunicación para difundir sus mensajes y controlar a las masas. Símbolos como el ojo que todo lo ve y la pirámide truncada a menudo se asocian con los Illuminati y aparecen en videoclips, películas y otros productos culturales. Las teorías sugieren que muchas personas influyentes en la política, los negocios y el entretenimiento son miembros de los Illuminati, incluyendo presidentes, magnates y artistas. Algunos teóricos afirman que los Illuminati han estado detrás de eventos históricos importantes, como guerras, revoluciones y crisis económicas, todo con el fin de avanzar en su agenda de dominación global. El viaje del Apolo 11 es falso. Se dice que dicho viaje jamás ocurrió, debido a supuestas evidencias y pruebas de que todo fue un montaje. Los teóricos de la conspiración señalan que algunas fotos del Apolo 11 muestran sombras que no son paralelas, lo que sugieren podría ser el resultado de múltiples fuentes de luz, como en un estudio de filmación. La bandera estadounidense parece ondear, lo cual no debería ocurrir en el vacío del espacio donde no hay viento. En muchas fotos y vídeos del alunizaje, no se ven estrellas en el cielo, lo que algunos creen que es inconsistente con la falta de atmósfera lunar que debería permitir una visibilidad clara de las estrellas. Algunos sostienen que los astronautas no podrían haber pasado a través de los cinturones de Van Allen sin recibir dosis letales de radiación, lo que los freiría como si fueran pedazos de carne en un sartén caliente. La calidad de las transmisiones de vídeo y la claridad de las comunicaciones desde la Luna a la Tierra son consideradas por algunos como demasiado buenas para la tecnología disponible en los años 60. Algunas teorías se basan en supuestos testimonios de insiders que afirman que el alunizaje fue falsificado en estudios de cine, a menudo mencionando a figuras como Stanley Kubrick. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico Norte que ha sido objeto de numerosas teorías y leyendas debido a la cantidad de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Uno de los incidentes más famosos ocurrió en diciembre de 1945, cuando un grupo de 5 aviones torpederos de la Marina de los EU, conocido como Vuelo 19, desapareció durante una misión de entrenamiento. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontraron restos de los aviones ni de sus tripulaciones. En marzo de 1918, el US Cyclops, un buque de la Marina de los EU,
con 306 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro en la región del Triángulo de las Bermudas. No se encontraron restos del barco ni señales de sus ocupantes. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de aviones comerciales y barcos que han desaparecido en esta área, algunos sin dejar rastro. Se dice que las fuertes corrientes oceánicas y las olas gigantes pueden hundir barcos y aviones. La corriente del Golfo, que pasa por esta área, es una de las corrientes más fuertes del mundo. Otro dicen que grandes burbujas de metano que se desprenden del fondo del océano pueden reducir la densidad del agua, haciendo que los barcos se hundan rápidamente. Algunos conspiranoicos más extraños, afirman que la existencia de bases extraterrestres bajo el agua, portales dimensionales, o actividad de civilizaciones avanzadas perdidas como la Atlántida. Mensajes subliminales. Un mensaje subliminal es una señal diseñada para pasar por debajo de los límites normales de percepción. Ejemplos incluyen mensajes en canciones inaudibles para la mente consciente pero percibidos por la mente inconsciente, o imágenes transmitidas brevemente que pasan desapercibidas conscientemente pero son percibidas inconscientemente. Estos mensajes pueden ser desde comerciales hasta influencias que cambian actitudes o aspectos físicos. La percepción subliminal fue mencionada por primera vez en los escritos de Demócrito y Platón. Aristóteles detalló los umbrales de la conciencia subliminal hace más de 2000 años, sugiriendo que los estímulos no percibidos conscientemente podrían afectar los sueños. Ahora, seguramente recordarán que hace varios años, el Internet y los vídeos de YouTube estaban repletos de vídeos hablando de mensajes subliminales. Se dice que hay mensajes subliminales en comerciales y en las canciones famosas, aludiendo a realizar cosas que jamás harías conscientemente o de forma voluntaria. También, que si escuchas una canción al revés, escucharás mensajes ocultos al satanismo, violencia, y un largo etcétera. La Tierra es plana. Hoy en día existe defensores acerca de la Tierra plana, afirmando que la Tierra sí es plana. Los defensores de la Tierra plana afirman que el horizonte siempre se ve plano y que no se observa ninguna curvatura desde la superficie de la Tierra, incluso desde grandes altitudes. Argumentan que en largas distancias, objetos como faros o edificios pueden ser vistos cuando deberían estar ocultos por la curvatura de una esfera. En lugar de la gravedad, algunos proponentes de la Tierra plana creen que los objetos caen debido a su densidad y flotabilidad, y no porque estén siendo atraídos hacia el centro de una esfera. Se usa un mapa donde la Tierra es un disco plano, con el Polo Norte en el centro y un muro de hielo, la Antártida, alrededor del borde para contener los océanos. En este modelo, el Sol y la Luna son objetos pequeños y circulares que se mueven en círculos sobre la superficie de la Tierra plana, proporcionando luz y ciclos de día y noche. Las estrellas y constelaciones se ven de la misma manera desde cualquier punto de la Tierra, lo que, según ellos, no sería posible en una esfera. Algunos defensores de la Tierra plana basan sus creencias en interpretaciones literales de ciertos pasajes de textos religiosos, como la Biblia, que ellos creen describen una Tierra plana y estacionaria. Los Simpson predicen el futuro. Este es un tema de hace varios años, en donde muchos usuarios de Internet han dicho que la serie amarilla ha predicho algunos eventos que pasaron. Seguramente has visto algunos vídeos hablando de eso. He aquí unos ejemplos. En un episodio del año 2000 titulado Back to the Future, se muestra a Lisa Simpson como la presidenta de los Estados Unidos, mencionando que heredó una gran crisis económica de su predecesor, Donald Trump, prediciendo que Donald Trump sería presidente 16 años antes. En un episodio de 2014 titulado You Don't Have to Live Like a Referee, un alto funcionario de la FIFA es arrestado por corrupción, lo que ocurrió en la vida real un año después. De igual forma, en el mismo episodio predice que Alemania ganaría la Copa Mundial de Fútbol meses antes del evento. En varios episodios, se han mostrado dispositivos que se asemejan a tecnologías actuales, como los relojes inteligentes y las videollamadas. En un episodio de 1998 titulado The Wizard of Evergreen Terrace, Homero escribe una ecuación en una pizarra que, según algunos físicos, se asemeja a la masa de la partícula de Higgs, descubierta en 2012. En un episodio de 1998 titulado When Youth is Upon a Star, se muestra un cartel que dice 20th Century Fox, una división de Walt Disney Company. Lo cual se hizo realidad en 2019 cuando Disney adquirió la Fox. En el episodio de 2010 Elementary School Musical, Willow se predice que Ben Terre Olmström ganará el Premio Nobel de Economía. Olmström efectivamente ganó el Premio Nobel de Economía en 2016.
Reptilianos. La teoría de los reptilianos es una de las teorías de conspiración más conocidas y extravagantes, y también muy famosa. Propone que seres extraterrestres, de apariencia reptiliana, están infiltrados en la sociedad humana, especialmente en posiciones de poder. La teoría de los reptilianos fue popularizada principalmente por el escritor británico David Icke. Según Icke, estos seres reptilianos tienen la capacidad de cambiar de forma y controlan a la humanidad desde posiciones de poder como políticos, celebridades y líderes empresariales. Los reptilianos, también conocidos como draconianos, provienen de un sistema estelar llamado Alpha Draconis y han estado en la Tierra desde tiempos antiguos. Se cree que han creado una línea de sangre híbrida que ha infiltrado la sociedad humana. Se dice que estos reptilianos tienen la capacidad de cambiar de forma, adoptando una apariencia humana para mezclarse con la población. Esta capacidad les permite influir y controlar eventos mundiales sin ser detectados. Según los defensores de la teoría, los reptilianos controlan todas las instituciones importantes del mundo, incluyendo gobiernos, corporaciones, medios de comunicación y religiones. Su objetivo es mantener a la humanidad bajo control y extraer recursos del planeta. Proyecto MKUltra. El Proyecto MKUltra es una serie de programas de investigación llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. MKUltra es un proyecto real que ha sido documentado y desclasificado en gran parte. Comenzó en 1953 bajo la dirección de Allen Dulles, entonces director de la CIA. El objetivo principal era investigar métodos de control mental y desarrollar técnicas para extraer información y manipular el comportamiento humano. La motivación detrás de MKUltra estaba enraizada en la paranoia de la Guerra Fría. La CIA estaba preocupada por el posible uso de control mental por parte de los soviéticos, chinos y norcoreanos, especialmente después de casos reportados de lavado de cerebro de prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Corea. Uno de los aspectos más notorios de MKUltra fue el uso extensivo de drogas, particularmente LSD, para estudiar sus efectos en la mente humana. La CIA administró estas sustancias a sujetos humanos, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Además de las drogas, MKUltra también exploró el uso de hipnosis, privación sensorial, aislamiento, y terapia electroconvulsiva como métodos para inducir estados de control mental. El proyecto fue expuesto al público en la década de 1970, principalmente a través de las audiencias del Comité Church en 1975. Estos descubrimientos revelaron la amplitud de los experimentos y la falta de ética en su ejecución. Algunas teorías sugieren que los experimentos de control mental continúan en secreto hoy en día y que se utilizan para manipular a grandes segmentos de la población a través de los medios de comunicación, la música y otros medios. Una teoría popular es que MKUltra fue utilizado para crear asesinos programados, individuos controlados mentalmente para llevar a cabo asesinatos sin recordar sus acciones. Área 51. El Área 51 es una base militar ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Oficialmente, se trata de un campo de pruebas de la Fuerza Aérea, pero ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración, principalmente debido a su naturaleza secreta y a la actividad inusual observada en sus cercanías. El Área 51 fue establecida en 1955 como un sitio de pruebas para el avión espía U-2. La ubicación remota y las condiciones del desierto eran ideales para probar aviones experimentales sin riesgo de espionaje. Una de las teorías más populares es que el gobierno de Estados Unidos utiliza el Área 51 para estudiar tecnología extraterrestre recuperada de incidentes como el supuesto choque de un ovni en Roswell, Nuevo México, en 1947. Se cree que restos de naves alienígenas y cuerpos de extraterrestres están almacenados y siendo estudiados en la base. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que se realizan experimentos con extraterrestres vivos en el Área 51 o que hay contactos directos entre seres humanos y alienígenas. Otra teoría sugiere que el Área 51 es el lugar donde se desarrollan y prueban tecnologías avanzadas basadas en ingeniería inversa de naves extraterrestres, lo que explicaría los avistamientos de aeronaves de aspecto inusual y maniobras imposibles. La naturaleza extremadamente secreta del Área 51 ha llevado a especulaciones sobre una amplia variedad de operaciones encubiertas, desde experimentos de control mental hasta desarrollo de armas avanzadas. El gobierno negó la existencia del Área 51 durante décadas, lo que alimentó aún más las teorías conspirativas.
En 2013, la CIA reconoció oficialmente la existencia del Área 51 en documentos desclasificados, detallando su uso para pruebas de aviones espía y otros proyectos militares. La red 5G. La tecnología 5G, que representa la quinta generación de redes móviles, ha sido objeto de varias teorías de conspiración desde su implementación. La tecnología 5G es la próxima generación de redes móviles que promete velocidades de descarga mucho más rápidas, menor latencia y una mayor capacidad para conectar dispositivos simultáneamente en comparación con sus predecesoras. Una teoría popular es que la radiación emitida por las antenas 5G es perjudicial para la salud humana, causando enfermedades como cáncer o trastornos neurológicos. Durante la pandemia, surgió la teoría de que las redes 5G estaban relacionadas con la propagación del COVID-19, sugiriendo que la radiación debilita el sistema inmunológico o que las antenas 5G eran utilizadas para dispersar el virus. Algunas personas creen que las señales 5G pueden ser utilizadas para manipular el comportamiento humano o controlar mentalmente a las personas. Otra teoría sugiere que la tecnología 5G se utiliza para establecer un estado de vigilancia masiva, permitiendo a los gobiernos y corporaciones rastrear y monitorear a las personas de manera más efectiva. Se ha afirmado que las señales 5G pueden afectar negativamente a los ecosistemas, perjudicando a la fauna y flora, particularmente a las abejas y otros insectos polinizadores. FBI y Google vigilándonos. La preocupación de que el FBI y Google nos vigilan se ha convertido en una teoría de conspiración popular, aunque tiene sus raíces en prácticas reales de vigilancia y recopilación de datos. Revelaciones de Edward Snowden en 2013 mostraron que la NSA, en colaboración con el FBI, accedía a datos de usuarios a través de grandes empresas tecnológicas como Google, bajo el programa PRISM. La Ley Patriota de 2001 amplió significativamente las capacidades de vigilancia del gobierno estadounidense, permitiendo la recopilación de datos de comunicaciones sin una orden judicial específica. Google recopila una enorme cantidad de datos sobre sus usuarios, incluidos historiales de búsqueda, ubicaciones, y preferencias personales, para personalizar anuncios y mejorar sus servicios. Incidentes como el de Cambridge Analytica, donde se utilizó indebidamente datos de usuarios de Facebook para influir en elecciones, han aumentado la preocupación sobre cómo las empresas tecnológicas manejan los datos personales. Se cree que el FBI y Google cooperan para realizar una vigilancia masiva de la población, recopilando y analizando datos de comunicaciones y actividades en línea de millones de personas sin su conocimiento. La teoría Pixar. La teoría Pixar es una teoría de conspiración fascinante que sugiere que todas las películas de Pixar están conectadas y están en un mismo universo. Esta teoría fue popularizada por el bloguero y autor Jon Negroni en 2013. Todas las películas de Pixar ocurren en el mismo universo, en diferentes épocas, desde el pasado distante hasta un futuro lejano. Las películas de Pixar siguen una línea de tiempo específica que conecta eventos, personajes y elementos de cada película. La línea del tiempo o la cronología sería la siguiente. La película Valiente, ambientada en la Escocia medieval, es el punto de partida de la teoría. Aquí, la magia es introducida en el universo de Pixar a través de la bruja, que puede transformar a los humanos en animales. En Toy Story se introduce la idea de que los objetos inanimados pueden tener vida, posiblemente debido a la magia de Brave. La línea de tiempo sugiere que los juguetes cobran vida debido a la energía generada por la atención y el amor de los humanos. En Buscando a Nemo, la inteligencia avanzada de los animales marinos es una consecuencia de la evolución y la magia. De igual forma en Ratatouille, en la película Bichos y en donde se muestra a animales inteligentes. En la película Cars la teoría postula que después de un evento apocalíptico que hace que los humanos desaparezcan, los coches se convierten en las formas de vida dominantes. En Wall-E, en un futuro más lejano, la humanidad ha dejado la Tierra debido a la contaminación y el exceso de consumo. Y finalmente en la película Monsters Incorporated, en el futuro más distante, los animales han evolucionado para convertirse en monstruos. Utilizan puertas para viajar en el tiempo y recolectar la energía de los gritos de los niños humanos del pasado. Bo, la niña de Monsters Incorporated, se convierte en la bruja de Brave, viajando en el tiempo para encontrar a su Jay. La teoría se basa en muchos easter eggs, referencias ocultas, que Pixar incluye en sus películas, como personajes y objetos que aparecen en múltiples películas.
De igual forma, la aparición del número A113 y la aparición de la camioneta Pizza Planeta en todas las películas del universo Pixar. Paul McCartney no está vivo. La teoría comenzó a ganar tracción en 1969, aunque se dice que los rumores empezaron antes. En octubre de 1969, un estudiante de la Universidad de Michigan llamó a una estación de radio local y afirmó que Paul McCartney había fallecido en un accidente automovilístico en 1966 y había sido reemplazado por un doble para mantener la banda y evitar el pánico entre los fans. La portada se interpreta como un funeral para Paul, con la banda reunida alrededor de una tumba. Además, una muñeca en la portada tiene un coche en la mano, simbolizando el accidente. La portada de otro álbum muestra a los 4 Beatles cruzando una calle. Según los teóricos, la escena representa una procesión funeraria. John Lennon, de blanco, como el predicador. Ringo Starr, de negro, como el doliente. George Harrison, en jeans, como el sepulturero. Y Paul McCartney, descalzo y fuera de paso con los otros. Se dice que al escuchar ciertas canciones de los Beatles al revés, se pueden encontrar mensajes ocultos sobre la muerte de Paul. Un ejemplo es Inside, donde algunos creen oír Paul is dead, missing Paul está muerto, lo extraño, lo extraño. Los teóricos señalan supuestas diferencias en la apariencia física de Paul antes y después de 1966, como la forma de la nariz, la altura y la estructura facial. 11 de septiembre de 2001. Las teorías conspirativas sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 han proliferado ampliamente desde ese trágico día. Estas teorías van desde alegaciones sobre la verdadera naturaleza de los ataques hasta cuestionamientos sobre las respuestas del gobierno y las versiones oficiales de los eventos. Se sostiene que los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono no fueron controlados por los secuestradores, sino que fueron pilotados remotamente. Algunas personas creen que las Torres Gemelas fueron demolidas mediante implosiones controladas, en lugar de colapsar debido a los impactos de los aviones y los incendios resultantes. Se afirma que el impacto en el Pentágono fue causado por una bomba o un misil, y no por un avión comercial. Algunos teóricos sostienen que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento anticipado de los ataques y permitió que ocurrieran para justificar acciones militares y políticas. Se ha sugerido que el ataque al Pentágono y las Torres Gemelas fueron orquestados para desviar la atención de un escándalo relacionado con la Reserva Federal o con la deuda nacional. La muerte extraña de Michael Jackson. Algunos creen que no murió realmente, sino que fingió su muerte para escapar de la presión de la fama y problemas personales. Según esta teoría, Jackson estaría viviendo en secreto en algún lugar. Se ha sugerido que fue asesinado por miembros de su familia, o que él mismo se suicidó debido a la presión y problemas personales. Algunos teóricos sostienen que el gobierno o la industria musical estaba involucrada en la muerte, para eliminarlo debido a su influencia y potencial impacto en la cultura. Algunos creen que Michael Jackson murió debido a una combinación de factores, incluyendo el uso excesivo de propofol, y que su médico, Conrad Murray, fue un chivo expiatorio. Misterios detrás de John F. Kennedy. La muerte del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas a lo largo de los años. Aunque la comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy, diversas teorías han surgido cuestionando esta versión oficial. Se dice que hubo varios tiradores, se sostiene que no fue solo Lee Harvey Oswald quien disparó a Kennedy, sino que hubo varios tiradores ubicados en diferentes puntos. Sugiere que elementos dentro del gobierno de E.U., incluidos la CIA, el FBI o el Pentágono, estaban involucrados en el asesinato para eliminar a Kennedy debido a sus políticas o posturas, como la relación con Cuba o la Guerra Fría. Algunas teorías sugieren que la mafia o el crimen organizado tuvo un papel en el asesinato de Kennedy debido a sus políticas en contra del crimen organizado o sus relaciones con la mafia. Se ha sugerido que potencias extranjeras, como la Unión Soviética o Cuba, pudieron haber estado involucradas en el asesinato para desestabilizar a Estados Unidos. Otra loca teoría se dice que fue asesinado porque estaba a punto de revelar la existencia de extraterrestres y que el gobierno de Estados Unidos estaba en una guerra secreta y que a la vez, teniendo tecnología avanzada secreta. Sociedades secretas controlan el mundo. Este es un conjunto de otras teorías conspirativas que ya hemos visto en el vídeo.
Los Illuminati, un grupo que se dice fue fundado en 1776 por Adam Weishaupt, se cree que manipula los eventos mundiales desde las sombras para establecer un gobierno mundial nuevo. Se cree que la masonería es una organización secreta que controla el poder político y económico global. Algunas teorías sostienen que los masones tienen una agenda oculta para dominar el mundo. El grupo Bilderberg, compuesto por líderes políticos, empresarios y académicos que se reúnen anualmente en secreto, es visto por algunos como un grupo que controla la economía y la política global en su propio beneficio. Los Caballeros de Malta, una orden religiosa católica, son vistos por algunos como una organización secreta con una influencia significativa en la política y la economía global. Según algunas teorías de los antiguos astronautas, los Anunnaki son una raza de extraterrestres que supuestamente han influido en la historia humana y controlan el mundo desde las sombras. La realidad es una simulación. La idea de que la realidad es una simulación es una teoría filosófica y científica que ha ganado atención en las últimas décadas. Esta teoría sugiere que lo que percibimos como nuestra realidad podría ser en realidad una simulación computarizada creada por una civilización avanzada. La idea moderna de la simulación fue popularizada por el filósofo Nick Bostrom en 2003, en su artículo Are You Living in a Computer Simulation? Bostrom argumenta que al menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. Las civilizaciones avanzadas nunca alcanzarán el nivel tecnológico necesario para crear simulaciones de realidad. Las civilizaciones avanzadas que pueden crear simulaciones no están interesadas en hacerlo. Estamos casi con certeza viviendo en una simulación. Bostrom y otros defensores de la teoría argumentan que si una civilización avanzada tiene la capacidad de crear simulaciones lo suficientemente detalladas, podrían crear muchas simulaciones de universos. Si esto es posible, la probabilidad de que nuestra realidad sea la real y no una simulación podría ser muy baja. Los defensores de la teoría sugieren que los avances en la simulación de entornos virtuales y la inteligencia artificial podrían hacer plausible la creación de simulaciones indistinguibles de la realidad. Proyecto ARP. ARP es un proyecto de investigación financiado por la Fuerza Aérea de E.Urut., la Marina de E.Urut. Y la Universidad de Alaska. Su objetivo principal es estudiar la ionosfera, una parte de la atmósfera terrestre que se encuentra entre 30 y 600 millas de altura y es crucial para las comunicaciones y la navegación. ARP utiliza un conjunto de antenas de alta frecuencia, ARP, en un campo en Gacona, Alaska, para enviar señales de radio a la ionosfera. Esto permite a los científicos estudiar cómo estas señales interactúan con esta capa de la atmósfera. Algunos creen que ARP tiene la capacidad de modificar el clima y causar fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, tormentas y terremotos. Otra teoría sostiene que ARP se utiliza para influir en la mente humana o controlar los pensamientos y comportamientos de las personas. Algunos sostienen que ARP tiene la capacidad de causar terremotos y otras actividades sísmicas. Se ha sugerido que ARP podría estar relacionado con experimentos militares para desarrollar armas de energía de alta frecuencia. Hitler no murió. Algunas teorías sostienen que Hitler no falleció en su búnker en Berlín en 1945, sino que escapó y vivió en Sudamérica, particularmente en países como Argentina, Brasil o Paraguay. Estas teorías a menudo se basan en rumores y testimonios no verificables. Se han citado testimonios de supuestos testigos y documentos no confirmados que afirman haber visto a Hitler después de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica. Algunos también sugieren que los soviéticos ocultaron evidencia sobre la verdadera muerte de Hitler. Otros afirman que la evidencia sobre la muerte de Hitler fue fabricada o manipulada por los aliados para encubrir su escape. Las vacunas producen autismo. La teoría de que las vacunas causan autismo comenzó con un estudio publicado en 1998 por el médico británico Andrew Wakefield en la revista The Lancet. Wakefield afirmaba haber encontrado una conexión entre la vacuna MMR, sarampión, paperas y rubéola, y el autismo. En 2010, The Lancet retractó el artículo de Wakefield, y la investigación de la General Medical Council encontró que Wakefield había actuado de manera deshonesta y poco ética. Sin embargo, actualmente muchas personas aún creen que las vacunas producen autismo, a pesar de que fue desmentida por la comunidad científica. Jack el Destripador. Jack el Destripador es el apodo dado a un asesino en serie que aterrorizó el área de Whitechapel en Londres durante el otoño de 1888.
Su identidad sigue siendo un misterio. Es conocido por asesinar a al menos 5 mujeres en el área de Whitechapel entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. La investigación fue liderada por la Policía Metropolitana de Londres, con el inspector Frederick Aberline como uno de los principales investigadores. A pesar de los esfuerzos policiales, el caso no fue resuelto. Algunas teorías sugieren que Jack el Destripador podría haber sido un miembro de la familia real británica. Esta teoría se basa en especulaciones sobre la posible implicación de alguien con conexiones de alto perfil. De hecho, la teoría más famosa, dice que Jack el Destripador fue el médico personal de la propia reina Victoria, que de hecho, buscaba matar a una prostituta que estaba embarazada de su hijo el príncipe heredero. Otra teoría sugiere que el asesino podría haber sido un masón que estaba encubierto por la sociedad secreta. Esta teoría no tiene evidencia sólida y es considerada menos plausible por los expertos. Incidente Wayfair. La teoría conspirativa sobre Wayfair sostiene que la empresa estadounidense de muebles estaría involucrada en tráfico infantil. La teoría surgió en junio de 2020 dentro de la comunidad Canon y se viralizó en Internet. Un tuit de un activista señalaba que muebles de almacenaje de Wayfair tenían precios excesivamente altos y nombres de niñas, sugiriendo que estos muebles escondían a dichas personas secuestradas. La teoría se difundió en Reddit y se vinculó con casos de menores desaparecidos, a pesar de que algunos de estos menores ya no estaban desaparecidos. Wayfair desmintió las acusaciones, explicando que el alto precio de algunos muebles se debía a su tamaño industrial y uso comercial, y que los nombres eran el resultado de un algoritmo de nomenclatura. La empresa también aclaró errores de precios en almohadas personalizadas como simples fallos técnicos. Caída del ovni en Roswell. El incidente de Roswell es uno de los eventos más famosos y debatidos en la historia de los ovnis y teorías de conspiración. La explicación oficial más ampliamente aceptada es que el objeto recuperado en Roswell era parte del Proyecto Mogul, un programa militar clasificado que utilizaba globos para detectar pruebas de explosiones nucleares soviéticas. Los globos de alta altitud de Proyecto Mogul eran grandes y sus restos podrían haber sido mal interpretados como un disco volador. Según esta teoría, el objeto que se estrelló en Roswell era una nave espacial extraterrestre y el gobierno de Estados Unidos encubrió la evidencia de una visita alienígena. Algunos creen que el incidente de Roswell fue un encubrimiento para ocultar la recuperación de un dispositivo de espionaje soviético o tecnología avanzada. En años recientes, algunos documentos y testimonios han afirmado que el gobierno de Estados Unidos realizó un encubrimiento extenso. Estos incluyen informes de testigos que aseguran haber visto tecnología extraterrestre y cuerpos alienígenas. La Tierra hueca. La teoría original de la Tierra hueca surgió en el siglo XVII y XVIII con propuestas de científicos como Edmond Halley, quien sugirió que la Tierra podría estar formada por una serie de esferas concéntricas, cada una con su propia atmósfera. Según esta versión, la Tierra no es sólida en su interior, sino que contiene un gran espacio vacío o una serie de cavidades internas. Algunos modelos incluso proponen que podría haber un ecosistema o civilizaciones avanzadas viviendo en el interior. Algunas versiones más modernas de la teoría sugieren que el interior de la Tierra es un mundo habitado por seres avanzados o que contiene ecosistemas enteros. Algunas teorías sugieren que los gobiernos y las agencias científicas han ocultado la verdad sobre el interior de la Tierra para mantener el control o evitar el pánico público. Otras versiones de la teoría sugieren que hay civilizaciones avanzadas viviendo en el interior de la Tierra que han sido ocultadas por un supuesto encubrimiento global. Walt Disney y Frozen. La teoría sostiene que Walt Disney fue sometido a criogenia, un proceso en el que el cuerpo se congela para preservar la vida, después de su muerte en 1966. Este rumor se basa en la creencia popular de que Disney deseaba ser congelado en la esperanza de que en el futuro se pudiera curar su enfermedad. Ahora, Frozen es una película de Disney estrenada en el año 2013. La teoría sugiere que el título Frozen es una referencia oculta a la idea de que Walt Disney está congelado. La película sería una forma simbólica de honrar su deseo de ser preservado en hielo. La otra teoría dice que Disney creó la película para que al buscar en internet Frozen Disney, salga a la película y no salga a la teoría acerca de su congelamiento. Mitos sobre el Titanic. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 ha sido objeto de numerosos mitos y teorías conspirativas.
El famoso transatlántico británico se hundió durante su viaje inaugural después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Algunos han sugerido que el hundimiento fue causado por una maldición. Esta teoría a menudo se basa en relatos de personas que afirmaron haber tenido sueños premonitorios o de malas señales relacionadas con el Titanic. Una teoría de conspiración sostiene que el Titanic fue hundido deliberadamente como parte de un plan para asesinar a ciertos pasajeros influyentes o para obtener un beneficio financiero. Se ha alegado que el Titanic estaba sobrecargado con carga o pasajeros, lo que contribuyó al hundimiento. Algunos sostienen que el Titanic fue hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial, que estaba en servicio en esa época. Otra teoría afirma que una bomba de bordo del Titanic, ya sea como parte de un atentado o un sabotaje, fue responsable del hundimiento. Algunas teorías más extremas sugieren que el Titanic nunca se hundió realmente y que los eventos fueron parte de un elaborado engaño. Viajes en el tiempo. La teoría del experimento Filadelfia sugiere que en 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en el que el destructor Roosevelt fue teletransportado y ocultado en Filadelfia, para luego ser transportado a Norfolk, Virginia, y de regreso. Se dice que el experimento implicaba viajes en el tiempo y que los miembros de la tripulación sufrieron consecuencias terribles debido a la manipulación del tiempo y el espacio. El proyecto Montauk es una teoría conspirativa que afirma que se llevaron a cabo experimentos en la estación de radar de Montauk, Nueva York, en la década de 1980. Según los relatos, los experimentos incluían la manipulación del tiempo y el espacio, así como la creación de portales para viajar en el tiempo. John Titor es el nombre utilizado por un presunto viajero en el tiempo que comenzó a aparecer en foros de Internet en el año 2000. Titor afirmó ser un soldado de un futuro postapocalíptico que viajaba al pasado para recuperar un equipo informático. Hizo predicciones sobre eventos futuros que nunca ocurrieron. Algunas teorías afirman que la NASA ha llevado a cabo experimentos secretos sobre viajes en el tiempo. Estas teorías sugieren que la Agencia Espacial ha desarrollado tecnología para manipular el tiempo y el espacio. Pitufos y los nazis. Algunos teóricos han afirmado que los colores de los trajes de los pitufos, blanco y azul, y ciertos símbolos en la serie podrían tener conexiones con la iconografía nazi. Se ha sugerido que las características de los pitufos podrían estar inspiradas en ideologías y símbolos asociados con el nazismo. En su libro El pequeño libro azul, el novelista francés Antoine Bueno compara la sociedad de los pitufos, creada por el dibujante belga Pello, con los regímenes totalitarios más represivos de la historia, como el estalinismo y el nazismo. Bueno argumenta que la aldea de los pitufos representa una utopía totalitaria autárquica, donde la comunidad es cerrada y autosuficiente, y todos trabajan juntos sin propiedad privada. Papa Pitufo, el líder de la aldea, es descrito como una figura paternalista y autoritaria. Además, Bueno sostiene que los pitufos tienen tintes racistas, con una representación idealizada de la raza aria, ejemplificada por la pitufina rubia, y que consideran a los negros como una amenaza. También critica al villano Gargamel y su gato Azrael, argumentando que sus características reflejan estereotipos antisemitas. Teorías sobre el SIDA. Esta teoría sostiene que el SIDA fue desarrollado intencionalmente como un arma biológica para exterminar a ciertos grupos de población, como los afroamericanos, homosexuales o personas de bajos ingresos. Algunas teorías afirman que el SIDA es un engaño creado por la industria farmacéutica para vender medicamentos antirretrovirales y obtener ganancias. Algunas teorías sugieren que el SIDA fue introducido en la población a través de vacunas contaminadas o experimentos médicos, como las campañas de vacunación en África. Una teoría loca afirma que fue creada por la CIA, grupos de extrema derecha, por el Vaticano para exterminar a los homosexuales. Teorías del coronavirus. Esta teoría sostiene que el virus coronavirus fue creado intencionalmente en un laboratorio como un arma biológica para causar caos o para ejercer control sobre la población. Algunos afirman que la pandemia de coronavirus es una farsa creada por gobiernos u organizaciones para controlar a la población, restringir libertades o imponer nuevas políticas. Esta teoría sostiene que las vacunas contienen microchips o dispositivos de rastreo que se implantarán en el cuerpo para monitorear a las personas. Incluso se ha dicho que la tecnología 5G ha esparcido el virus. Muchas teorías locas. Pie grande.
Pie grande, también conocido como Sasquatch, es un críptido descrito como un primate de gran tamaño, que supuestamente habita en los bosques de América del Norte, especialmente en la región del noroeste del Pacífico. Algunos científicos y entusiastas, como Jane Goodall y Jeffrey Meldrum, han mostrado interés en la criatura, sugiriendo que podría ser un descendiente del Gigantopithecus, un primate que vivió en Asia. Pie grande se describe generalmente como una criatura bípeda, de entre 2 y 3 metros de altura, con pelo que varía en color y grandes huellas similares a las humanas. Los avistamientos suelen ser nocturnos y los sonidos que emite se asemejan a chillidos o gruñidos. Aunque hay registros de avistamientos diurnos y evidencia fotográfica controvertida, como la filmación de Todd Stanton en 2007, la autenticidad de estas pruebas es cuestionada debido a posibles manipulaciones y falta de naturalidad en las imágenes. Las huellas y otras marcas encontradas también son debatidas por los investigadores. Caso Nueva Coca-Cola. Aunque la historia oficial del fracaso de la New Coke se centra en las pruebas de sabor a ciegas y la reacción negativa de los consumidores, a lo largo de los años han surgido diversas teorías conspirativas que intentan explicar lo sucedido desde una perspectiva más compleja y, en algunos casos, más dramática. Algunos sugieren que ciertos empleados de Coca-Cola, descontentos con el cambio de fórmula o temerosos por el futuro de la empresa, sabotearon intencionalmente el lanzamiento de la New Coke, difundiendo rumores negativos o manipulando los resultados de las pruebas. Otra teoría propone que el cambio de fórmula fue en realidad un experimento social a gran escala, diseñado para medir la reacción del público ante un cambio radical en un producto tan icónico. Coca-Cola habría anticipado el rechazo y utilizado esta oportunidad para fortalecer su marca y generar mayor lealtad entre sus consumidores. Teorías más extremas sugieren la intervención de agencias gubernamentales, motivadas por intereses políticos o económicos, para manipular el mercado de los refrescos y promover la salud pública a través de la imposición de nuevas regulaciones. Estelas químicas de los aviones. La teoría de las estelas químicas, comúnmente conocida como chemtrails, sugiere que algunas estelas visibles dejadas por los aviones en el cielo contienen productos químicos o agentes biológicos deliberadamente rociados con fines maliciosos. Los defensores de esta teoría creen que estos aerosoles se utilizan para una variedad de propósitos, como el control del clima, la modificación del clima, la guerra biológica, la reducción de la población o el control mental. Sin embargo, la comunidad científica y las agencias gubernamentales han desmentido repetidamente estas afirmaciones. Las estelas que se ven en el cielo son en realidad contrails, de condensation trails o estelas de condensación, que se forman cuando el vapor de agua en el escape del motor del avión se condensa y se congela en cristales de hielo debido a las bajas temperaturas a alta altitud. Este fenómeno es bien entendido y ha sido estudiado durante décadas. Club de los 27. El Club de los 27 es una lista informal que consiste principalmente en músicos populares, artistas, actores y otras celebridades que murieron a los 27 años de edad. Aunque la existencia de un pico estadístico en torno a la muerte de músicos a esa edad ha sido refutada por investigaciones científicas, sigue siendo un fenómeno cultural que documenta las muertes de celebridades, muchas de las cuales se destacan por sus arriesgados estilos de vida. Comenzando con la muerte de varios músicos populares de 27 años entre 1969 y 1971, morir a los 27 se convirtió y sigue siendo un tema perenne de la cultura popular, el periodismo de celebridades y la industria del entretenimiento. Este fenómeno cultural, que llegó a conocerse como el Club 27, atribuye un significado especial a los músicos, artistas, actores y otras celebridades populares que fallecieron a los 27 años, a menudo como resultado del abuso de drogas y alcohol o medios violentos como homicidio, fallecimiento por voluntad o accidentes relacionados con transportes. Se han dedicado varias exposiciones a la idea, así como novelas, películas y obras de teatro. El fenómeno cultural también dio lugar al mito urbano de que las muertes de celebridades son más comunes a los 27 años, afirmación que ha sido refutada por investigaciones estadísticas. De acuerdo al biógrafo musical Charles R. Cross, la cantidad de músicos que fallecieron a los 27 años es realmente notable desde cualquier punto de vista. Aunque los humanos mueren regularmente a todas las edades, hay un pico estadístico para los músicos que mueren a los 27.
A pesar de la importancia cultural que se le da a las muertes de músicos y celebridades a los 27 años, la afirmación de que son estadísticamente más comunes a esta edad es un mito urbano, refutado por la investigación científica. Un estudio realizado por académicos universitarios publicado en la revista médica British Medical Journal en diciembre de 2011 concluyó que no hubo un aumento en el riesgo de muerte para los músicos a los 27 años de edad, afirmando que hubo aumentos igualmente pequeños a las edades de 25 y 32. El estudio señaló que los músicos de adultez temprana tienen una tasa de mortalidad más alta que el resto de la población en el mismo rango de edad, y se supone que la fama puede aumentar el riesgo de muerte entre los músicos, pero este riesgo no se limita a los 27 años. Algunas muertes relacionadas con el Club de los 27 son anteriores a su surgimiento como fenómeno cultural. El músico de blues Robert Johnson, que murió en 1938, es uno de los primeros músicos populares incluidos en diversas fuentes. A pesar de la asociación original del club con la muerte de músicos populares, fuentes posteriores comenzaron a vincular a actores, artistas, atletas, y otras celebridades con el Club de los 27. La extraña muerte de la princesa Diana. Las teorías de conspiración sobre la muerte de Diana de Gales son diversas hipótesis surgidas a partir de 1998 acerca de las causas de la muerte de Diana Spencer, princesa de Gales. Las dos investigaciones oficiales llevadas a cabo en Reino Unido y Francia concluyeron que Diana murió a causa de un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, tal y como había informado la prensa en su momento. La versión oficial fue rechazada, entre otros, por el Daily Express y el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, cuyo hijo Dodi era compañero sentimental de Diana en aquel entonces y murió en el accidente. En 2003, el mayordomo de la princesa, Paul Burrell, publicó una nota escrita supuestamente por Diana en la cual alegaba que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente de coche, un fallo en los frenos y serias lesiones en la cabeza con el fin de poder contraer matrimonio de nuevo. Una de las teorías más difundidas es que la familia real británica, especialmente el príncipe Carlos, planeó la muerte de Diana. Según esta teoría, Diana estaba embarazada de Dodi Al-Fayed y esto no era aceptable para la familia real. Supuestamente, su muerte fue organizada para evitar un escándalo. Otra teoría sugiere que los paparazzi que seguían a Diana y Dodi la noche del accidente no solo estaban allí para tomar fotos, sino que fueron parte de una conspiración más amplia para causar el accidente. Algunos creen que agencias de inteligencia como la CIA o el MI6 estaban involucradas en la muerte de Diana. Esta teoría sugiere que Diana estaba en posesión de información sensible que podría haber sido perjudicial para ciertos intereses internacionales. Incluso se dice que la princesa tenía conocimientos oscuros acerca de la vida de la familia real. Una explicación alternativa para la causa del accidente de Diana de Gales se basa en informes de una luz brillante de color blanco que habría cegado momentáneamente al conductor justo antes de que el coche entrase al túnel. Golpe de estado blando. El golpe de estado blando, suave, encubierto o no tradicional se refiere al uso de técnicas no violentas y conspirativas para desestabilizar y derrocar a un gobierno sin que parezca la acción de otro poder. Este concepto es atribuido al politólogo estadounidense Gene Sharp, quien supuestamente aplicó su investigación práctica en China en 1989 y trabajó para Israel entrenando jóvenes activistas. Este tipo de golpe se relaciona de veces con el lawfare, que utiliza mecanismos legales para desestabilizar un gobierno. Carlos Chiappina indica que el golpe de estado blando ha sustituido al golpe militar debido a la pérdida de prestigio de este último. Según Sharp, la estrategia de un golpe blando puede ejecutarse en 5 etapas. Generar malestar social, campañas por la libertad de prensa y derechos humanos, manipulación de protestas violentas, guerra psicológica para crear ingobernabilidad, y forzar la renuncia del presidente a través de revueltas y presión callejera. En América Latina, se han denunciado varios golpes blandos, como el golpe de mercado que obligó a renunciar al presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, y las crisis políticas en Honduras, 2009, Paraguay, 2012, Bolivia, 2008, 2012 y 2019, y Ecuador, 2010. Presidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han denunciado esta modalidad. También se mencionan eventos como la destitución de Eduard Shevardnadze en Georgia, 2003, y el ascenso de Víctor Yushchenko en Ucrania, 2004, como ejemplos de golpes blandos.
Genocidio blanco y negro. El genocidio blanco, extinción blanca o reemplazo es una teoría conspirativa neonazi y supremacista blanca que sostiene que existe un complot para eliminar a la población blanca. Se atribuye a los judíos la promoción de la inmigración masiva de no blancos, la integración racial, el mestizaje, las bajas tasas de fertilidad, el aborto y la violencia organizada para convertir deliberadamente a los blancos en una minoría y eventualmente hacer que se extingan. La teoría ha sido promovida por figuras de la alt-right en Estados Unidos y por nacionalistas blancos en general. Donald Trump fue acusado de respaldar esta teoría al retuitear mensajes y hacer declaraciones relacionadas con la supuesta confiscación de tierras a granjeros blancos en Sudáfrica. La noción también ha sido popularizada por manifestaciones como la de Unite the Right en Charlottesville, Virginia, donde se coreaban consignas como "no nos reemplazarán". En Sudáfrica, figuras de extrema derecha han afirmado que hay un genocidio blanco en curso, aunque organizaciones de verificación de hechos como Africa Check han rechazado estas afirmaciones. En Suecia, Barbara Lerner Spectre atrajo atención por sus declaraciones sobre el rol de los judíos en la transformación de Europa en una sociedad multicultural, lo cual fue usado por conspiracionistas para reforzar la idea del genocidio blanco. El término genocidio negro es una teoría conspirativa originada en Estados Unidos que sostiene que el gobierno y la sociedad blanca en general han implementado políticas y prácticas para eliminar sistemáticamente a la población negra. Esta idea es promovida principalmente por ramas radicales del poder negro, la supremacía negra y el nacionalismo negro. Pizza Chuck E. Cheese. La teoría conspirativa de la pizza de Chuck E. Cheese sostiene que la cadena de restaurantes reutiliza las sobras de pizza de los clientes para crear nuevas pizzas. Esta teoría se popularizó gracias a un video de YouTube de 2019 publicado por Shane Dawson, un conocido creador de contenido, en el que afirmaba que las pizzas en Chuck E. Cheese a menudo tienen una apariencia extraña, con trozos que no parecen encajar perfectamente y tamaños de rebanadas que varían. La empresa ha negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que todas sus pizzas se preparan frescas a pedido. Chuck E. Cheese explicó que las pizzas pueden parecer irregulares debido al proceso de corte y horneado, pero que nunca reutilizan sobras de pizza. Meghan Markle es un robot. Sostiene que Meghan Markle es un robot o una figura no humana se basa en observaciones o afirmaciones infundadas que buscan explicar ciertas características o comportamiento de manera exagerada. La teoría suele basarse en observaciones de sus movimientos, expresiones faciales y gestos durante apariciones públicas, que algunos consideran mecánicos o poco naturales. Esta sí que es una teoría extraña XD. COINTELPRO. Fue una serie de operaciones encubiertas e ilegales realizadas por el FBI en Estados Unidos entre 1956 y 1971. Su objetivo principal era vigilar, infiltrar, desacreditar y desbaratar diversas organizaciones políticas que el FBI consideraba subversivas. Como el Partido Comunista de E.U. Movimientos contra la Guerra de Vietnam, el Movimiento de Derechos Civiles y el Poder Negro. Feministas, ecologistas, defensores de los derechos de los animales. COINTELPRO se destacó por usar tácticas como a través de documentos falsos, informes engañosos en medios de comunicación y acoso, incluyendo encarcelamiento injusto y desaparición de muchas personas. Las tácticas utilizadas en COINTELPRO incluyeron la neutralización de líderes de las Panteras Negras mediante asesinatos, encarcelamientos y humillaciones públicas. El programa fue criticado por sus violaciones a los derechos civiles y fue revelado al público en 1971, llevando a un informe del Senado en 1976 que expuso estas actividades y sus objetivos. El niño de mi pobre angelito es Jigsaw. En foros como Reddit, ha surgido una teoría conspirativa que sugiere que Kevin McAllister, el protagonista de Mi pobre angelito, se convierte en Jigsaw, el villano de la saga Saw, cuando crece. Los seguidores de esta teoría destacan varias similitudes entre ambos personajes, incluyendo características físicas. Ambos comparten un pálido color de piel, cabello rubio y ojos claros. Uso de dispositivos electrónicos. Tanto Jigsaw como Kevin usan tecnologías para comunicarse y hacer que sus trampas funcionen, televisores y walkie-talkies, respectivamente. Inspiración del vecino. Se sugiere que Kevin se inspiró en su vecino Marley, quien se rumoraba podría ser un asesino de la pala de South Bend, similar a las trampas de Jigsaw. Trampas intrincadas. Ambos personajes crean trampas complejas y tienen problemas de ira. Similitudes en el diseño.
La trampa para osos de Jigsaw se parece al horno del sótano de Kevin y ambos tienen habitaciones similares en sus casas. James Wan, creador de la saga Saw, comentó sobre la teoría diciendo que, aunque es sorprendente y halagador que la gente se divierta con estas especulaciones, los eventos de las dos franquicias están separados por décadas, lo que hace que la teoría sea improbable. Kurt Cobain. La muerte de Kurt Cobain ha sido objeto de numerosos misterios y especulaciones desde su muerte en 1994. Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle el 8 de abril de 1994, con una herida de bala en la cabeza y una nota cerca. Algunos críticos han señalado inconsistencias en el informe forense, como el alto nivel de heroína en su sistema, que se considera potencialmente letal. Se ha argumentado que Cobain no habría estado en condiciones de realizar el acto de morir debido a la cantidad de droga en su cuerpo. La nota de Cobain, escrita en una libreta, está dividida en dos partes. Una dirigida a sus fans y otra en la que se menciona su deseo de abandonar la música. Algunas personas han cuestionado la autenticidad de la nota, argumentando que la parte final, en la que se menciona el suicidio, podría haber sido escrita por otra persona. Courtney Love, la esposa de Cobain, ha sido objeto de especulaciones y teorías de conspiración. Se ha sugerido que Love pudo haber estado involucrada en la muerte de Cobain o que tenía motivos para querer su muerte. Estas teorías se basan en la turbulenta relación entre ambos y en comentarios y acciones posteriores a su muerte. Algunos creen que Cobain falleció de otra forma. Estas teorías sugieren que su muerte podría haber sido el resultado de un complot relacionado con su vida personal o profesional. Los defensores de esta teoría apuntan a supuestas irregularidades en la escena del crimen y en la investigación. Mitos del Holocausto. El negacionismo del Holocausto es la afirmación de que el genocidio perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial no ocurrió como se describe históricamente. Los negacionistas sostienen que la solución final nazi solo tenía como objetivo deportar a los judíos, no exterminarlos. No se usaron campos de exterminio ni cámaras de gas para asesinar a los judíos en masa. El número de judíos asesinados fue mucho menor que la cifra aceptada de 5 a 6 millones, a menudo reduciéndolo a una décima parte. Este negacionismo se asocia con propaganda racista y antisemitismo, y es considerado un problema social grave. En varios países europeos, como Alemania y Austria, así como en Israel, es ilegal. Los académicos usan el término negacionismo para diferenciarlo del revisionismo histórico legítimo, que cuestiona interpretaciones ortodoxas de la historia de manera metodológica. Los negacionistas, que a menudo son grupos antisemitas y neonazis, suelen rechazar el término negacionismo y lo reemplazan por revisionismo. Sus metodologías suelen ignorar la evidencia histórica abrumadora y a menudo afirman que el Holocausto es un engaño o exageración orquestado por una supuesta conspiración judía. La verdad es que el Holocausto ocurrió y está ampliamente documentado por una abrumadora cantidad de evidencia histórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo un genocidio sistemático que resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos, así como millones de personas de otros grupos, incluyendo gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos, y homosexuales. Espionaje de animales en Israel. No encontré acusaciones de Israel, pero sí en otros países. A lo largo de los años, varias autoridades han detenido animales bajo sospecha de espionaje, aunque en muchos casos las acusaciones resultaron infundadas. Recientemente, en Egipto, una cigüeña fue arrestada porque su etiqueta de migración fue confundida con un equipo de espionaje. En 2011, Arabia Saudita detuvo a un buitre, sospechando que trabajaba para el Mossad. En 2010, un canal egipcio sugirió que tiburones controlados por Israel estaban detrás de ataques en el Mar Rojo para dañar el turismo egipcio. Irán también ha arrestado animales, como las 14 ardillas espías en 2007. Incluso la CIA intentó usar un gato como espía en la operación Acoustic Kitty, que fracasó cuando el gato fue atropellado. Otro proyecto fallido fue la bomba murciélago durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos animales, como los delfines, han sido entrenados con éxito por Estados Unidos y Rusia para desactivar minas y neutralizar amenazas submarinas. Aunque, como los soldados jóvenes, los delfines también pueden desobedecer. En marzo, Ucrania desmintió informes sobre delfines militares fugados en busca de pareja en el Mar Negro.
La Isla Bermeja. La Isla Bermeja es un tema que ha suscitado varias teorías de conspiración, especialmente en México. Se dice que esta isla, ubicada en el Golfo de México, aparecía en mapas antiguos desde el siglo XVI, pero desapareció misteriosamente en algún momento del siglo XIX o XX. La ubicación aproximada de la isla estaba al noroeste de la península de Yucatán, y se consideraba una referencia importante para delimitar la zona económica exclusiva de México. La teoría de la conspiración más popular sugiere que la isla fue desaparecida intencionalmente por intereses extranjeros, específicamente por Estados Unidos, con el fin de expandir su dominio sobre las ricas reservas petroleras en el Golfo de México. Según esta teoría, la desaparición de la Isla Bermeja permitió a Estados Unidos obtener un mayor control sobre los recursos energéticos de la región. A pesar de varias expediciones realizadas para localizar la isla, nunca se ha encontrado rastro de ella. Esto ha llevado a muchos a especular que la isla nunca existió realmente, que fue erróneamente cartografiada, o que pudo haber sido una ilusión óptica o un error de navegación de los antiguos cartógrafos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha alimentado las teorías de conspiración, ya que la desaparición de la isla se alinea con intereses geopolíticos y económicos significativos. Aunque no hay evidencia sólida que respalde la idea de que la isla fue destruida deliberadamente, el misterio continúa siendo un tema de debate y especulación en México. Incidente voleibol de 2006. Esta es una teoría conspirativa falsa. Es decir, que no existe, no hay indicios o algo que indique una explicación o algo de esta teoría. Todo parece indicar que en el Campeonato Mundial de Voleibol de 2006, que se realizó en Japón, supuestamente ocurrió un tiroteo, tal como dice este post en Reddit. Pero el problema es que esto habría ocurrido en Estados Unidos y no en Japón, que fue ahí donde hubo el Campeonato Mundial. Al parecer, las fotos de la escena del crimen se abrieron paso hasta el internet con la red de voleibol todavía levantada, un detalle importante, y todo el gimnasio siendo un lugar perturbador, por decirlo menos. Las personas que saben sobre este tiroteo lo consideran peor que Columbine. Pero como dije anteriormente, esto es falso. Todo parece indicar que este bulo de internet comenzó en 2017, cuando una persona en un foro quería iniciar un rumor de un tiroteo falso. Esa sería la explicación más razonable. Pizzagate. Es una teoría de conspiración ampliamente desacreditada que surgió durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. La teoría afirmaba que los correos electrónicos filtrados de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, contenían mensajes codificados que vinculaban a varios restaurantes y a miembros del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso infantil. La teoría ganó tracción en foros de extrema derecha y redes sociales como Reddit, 4chan y Twitter, y fue promovida por figuras de la derecha alternativa. A pesar de la falta de evidencia, la teoría llevó a un incidente violento cuando un hombre armado fue a Comet Ping Pong para investigar. Además, el personal y los dueños del restaurante, así como otros negocios locales, fueron objeto de acoso y amenazas. George Soros. Es un filántropo estadounidense que por alguna razón ha sido objeto de diversas teorías conspirativas durante los últimos años, y más aún durante la pandemia de 2020. Estas teorías, aunque infundadas, se han difundido ampliamente y han sido promovidas por diferentes grupos políticos y figuras públicas, a menudo con tintes antisemitas. Una de las teorías más comunes es que George Soros está detrás de un supuesto gobierno en la sombra que busca controlar el mundo. Según esta teoría, Soros financia y dirige una red global de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y políticos para promover una agenda globalista que busca desmantelar las soberanías nacionales y establecer un nuevo orden mundial. Soros ha sido acusado de manipular elecciones en varios países, incluidos Estados Unidos y Europa. Los teóricos de la conspiración afirman que financia a candidatos y partidos políticos a través de su fundación, Open Society Foundations, para influir en los resultados electorales y promover políticas liberales y progresistas. Otra teoría común es que Soros financia y organiza migraciones masivas, especialmente hacia Europa y Estados Unidos, con el objetivo de desestabilizar las sociedades y cambiar la composición demográfica de estos países. Esta teoría ha sido utilizada por algunos políticos y comentaristas para justificar políticas anti-inmigración, alegando que la crisis migratoria es parte de un plan deliberado de Soros para erosionar las culturas nacionales. Muchas de las teorías conspirativas en torno a Soros tienen un trasfondo antisemita.
Soros, que es judío, ha sido demonizado como un financiero judío internacional que encarna estereotipos antisemitas históricos sobre el control judío de las finanzas globales y la política. Estas teorías han sido promovidas por grupos de extrema derecha, medios de comunicación y figuras públicas, y a menudo forman parte de una narrativa más amplia que busca culpar a los judíos de los problemas del mundo. Invasión de Irak en 2003. La invasión de Irak, llevada a cabo entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue liderada por una coalición de países encabezada por Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. El presidente estadounidense George W. Bush justificó la invasión con la necesidad de desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron, acabar con el supuesto apoyo de Saddam Hussein al terrorismo, un vínculo luego desmentido, y liberar al pueblo iraquí. Sin embargo, muchos críticos argumentaron que las verdaderas motivaciones eran intereses económicos y políticos. La invasión causó divisiones políticas entre las grandes potencias, con países como Francia, Alemania, Rusia y China oponiéndose, mientras que Reino Unido, España, hasta 2004, y Polonia apoyaron a Estados Unidos. Además, este conflicto generó la primera manifestación ciudadana global en contra de una guerra, destacando el rechazo masivo a la invasión en todo el mundo. Ahora, esta invasión ha sido objeto de muchas teorías conspirativas. Una de las teorías más comunes es que la invasión de Irak fue motivada principalmente por el deseo de controlar las vastas reservas de petróleo del país. Según esta teoría, los intereses económicos de las grandes corporaciones petroleras y los vínculos de estas con la administración de George W. Bush llevaron a la intervención militar. Se sugiere que la guerra fue una oportunidad para asegurar el acceso a los recursos energéticos y beneficiar a las compañías petroleras estadounidenses y británicas. Otra teoría sostiene que la invasión fue parte de una estrategia más amplia de los neoconservadores en el gobierno de Estados Unidos para expandir la influencia y el poder militar estadounidense en el Medio Oriente. Según esta teoría, la invasión de Irak era un paso hacia la reconfiguración geopolítica de la región, con el objetivo de establecer un dominio estadounidense a largo plazo y asegurar aliados estratégicos en una zona rica en recursos. Algunos creen que la invasión de Irak fue parte de un plan más amplio para redibujar las fronteras y el equilibrio de poder en el Medio Oriente, desestabilizando regímenes y fomentando cambios de gobierno que serían más favorables a los intereses occidentales. Esta teoría se vincula con la idea de que la guerra era parte de un proyecto neoconservador para remodelar políticamente la región. Pokémon está ambientado en un mundo postapocalíptico. Es una idea popular en la cultura de fanáticos que trata de reinterpretar el colorido y aparentemente pacífico universo del juego con una historia más oscura y compleja. Una de las observaciones más comunes en los juegos y la serie es la relativa escasez de adultos, especialmente aquellos que no están relacionados con la crianza de Pokémon o la lucha. En muchos lugares, los niños parecen tener un rol predominante en la sociedad, con entrenadores jóvenes viajando y enfrentando desafíos sin la supervisión de adultos. Según esta teoría, esto podría indicar que una catástrofe global diezmó a la población adulta, dejando a los niños a cargo de reconstruir la civilización. En los juegos, los jugadores encuentran numerosas ruinas antiguas, ciudades abandonadas y tecnologías avanzadas que no parecen ser comprendidas completamente por los personajes actuales. Los Pokémon, criaturas con habilidades extraordinarias, podrían ser interpretados como mutaciones genéticas causadas por un evento catastrófico, como una guerra nuclear o un desastre ecológico. El mundo Pokémon está lleno de naturaleza salvaje y lugares inexplorados, lo cual podría ser una señal de que la civilización ha tenido que adaptarse a un entorno más natural. Si bien la teoría del mundo postapocalíptico es atractiva y ofrece una explicación interesante para algunos aspectos del universo Pokémon, no hay pruebas exactas, y no es algo confirmado. ConspiracyCon. La ConspiracyCon fue una convención anual en Estados Unidos, celebrada desde 2001 hasta 2013 en Santa Clara, California. Creada por Brian William Hall, la convención se centraba en debatir y analizar diversas teorías de la conspiración. Se realizaba en el fin de semana anterior o posterior al Día de los Caídos. El objetivo de la convención era exponer y discutir problemas que consideraban reales y a sus supuestos creadores, tanto del pasado como del presente y futuro. Entre los temas tratados estaban las sociedades secretas, el nuevo orden mundial, las estelas químicas, el proyecto MK Ultra, los reptilianos, teorías sobre energía libre y fenómenos paranormales.
Brian William Hall declaró que la convención se enfocaba en la manipulación de la humanidad por inteligencias no humanas, incluyendo alienígenas, seres interdimensionales y entidades demoníacas o satánicas. La convención buscaba abordar estos temas de manera seria, argumentando que los principales medios de comunicación rara vez los cubrían. Curiosamente, fue acusado de una teoría de conspiración. La Liga Antidifamación, una organización judía, describió la ConspiracyCon de 2002 como una conferencia que promovía teorías de conspiración antigubernamentales, antisemitas y anticristianas. Canon. Canon es una teoría de la conspiración de extrema derecha en los Estados Unidos que surgió en 2017. Sostiene que existe una trama secreta organizada por un Estado profundo en contra de Donald Trump y sus seguidores. Según la teoría, actores de Hollywood, políticos demócratas y funcionarios de alto rango están involucrados en una red internacional de tráfico infantil y otros actos delictivos, y Trump está luchando contra ellos para evitar un supuesto golpe de Estado. La teoría comenzó con publicaciones anónimas en 4chan por alguien que se hacía llamar Q, quien afirmaba tener acceso a información clasificada. La conspiración se ha extendido globalmente, ganando seguidores en países como el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Los adherentes de Canon creen en eventos como la tormenta, donde miles de personas serían arrestadas y castigadas, y ven a Trump como un salvador en esta lucha. Canon ha sido etiquetado por el FBI como una posible fuente de terrorismo doméstico y ha sido restringido en redes sociales debido a su potencial para incitar a la violencia. Tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, la actividad relacionada con Canon disminuyó, aunque algunos seguidores continúan creyendo en la teoría. Los broníes son nazis. Bueno, para explicar este punto hay que explicar qué son los broníes. El término brony se refiere a los seguidores de la serie de televisión My Little Pony. La serie, que se estrenó en 2010, estaba dirigida originalmente a niños de 6 a 11 años, pero ganó popularidad entre adolescentes y adultos, en su mayoría hombres, aunque también hay mujeres que se identifican como Pegasisters. Ahora que sabes que son adultos, medio extraños, sabrás el por qué se les acusa de nazis. En 2012, surgió la web Derpyborn, destinada a compartir fanart de My Little Pony. Aunque en principio era para contenido inofensivo, se ha convertido en un espacio donde se suben dibujos de carácter violento y racista. La web ha visto la inclusión de contenido extremista, como ponis con simbología nazi, y ha sido un lugar de controversia, especialmente en torno a temas de racismo y censura. Algunos bronies defienden la libertad de expresión, mientras que otros critican la normalización de contenido racista en la comunidad. La situación refleja tensiones más amplias sobre la libertad de expresión y la moderación en línea. Gente loca. William Shakespeare no escribió sus obras. La teoría de que William Shakespeare no escribió las obras que se le atribuyen es conocida como la teoría del anti-stratfordianismo. Esta teoría propone que otra persona, o un grupo de personas, fue el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Algunos creen que el filósofo y ensayista Francis Bacon, conocido por sus escritos sobre la ciencia y la lógica, fue el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Los defensores de esta teoría argumentan que Bacon tenía el conocimiento y el estilo para escribir las obras, y que pudo haber utilizado a Shakespeare como un seudónimo. Otro candidato popular es Edward de Vere, el conde de Oxford. Los partidarios de esta teoría creen que de Vere, un noble con educación y conocimientos teatrales, escribió las obras y las publicó bajo el nombre de Shakespeare para proteger su identidad. Algunos sugieren que el dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, Christopher Marlowe, podría haber escrito las obras de Shakespeare. Esta teoría se basa en la idea de que Marlowe, quien murió joven, pudo haber fingido su propia muerte y continuado escribiendo bajo el nombre de Shakespeare. Las teorías anti-stratfordianas suelen basarse en la premisa de que Shakespeare, un hombre de origen humilde y con poca educación formal, no podría haber tenido el conocimiento y la experiencia para escribir obras tan sofisticadas. Los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion es un alegato antisemita falsificado, publicado por primera vez en 1902 en Rusia. El texto afirma ser la transcripción de reuniones de un grupo llamado los Sabios de Sion, en las que se detallan planes para una conspiración judeo-masónica con el objetivo de controlar el mundo. Aunque se presenta como un documento genuino, se ha demostrado que es una falsificación creada por la policía secreta zarista. Los protocolos fueron utilizados por grupos antisemitas y fueron adoptados por los nazis para respaldar sus ideologías.
Hitler y otros líderes nazis citaron y promovieron los protocolos para justificar sus políticas antisemitas y su agenda de genocidio. Aunque el texto ha sido desmentido y desacreditado como un fraude, sigue siendo utilizado por algunos grupos antisemitas y es popular en ciertos países islámicos y entre extremistas de derecha. A pesar de su falsedad, los protocolos continúan siendo una herramienta de propaganda antisemita, como se evidencia en su influencia en el Oriente Medio y en Venezuela. El texto también ha sido objeto de análisis y crítica en diversas obras literarias y gráficas, que lo exploran como un ejemplo de la persistencia de teorías conspirativas antisemitas. Big Pharma. Las teorías conspirativas sobre las grandes farmacéuticas sostienen que estas empresas, especialmente las grandes corporaciones del sector, actúan de manera peligrosa y secreta, perjudicando a los pacientes en su búsqueda de mayores ganancias. Estas teorías afirman que las compañías farmacéuticas ocultan tratamientos efectivos, e incluso que podrían estar causando o empeorando enfermedades intencionalmente para obtener beneficios económicos o alcanzar otros objetivos siniestros. Los defensores de estas teorías creen que el público en general está en un estado de ignorancia sobre la verdad de estas acciones. Entre las afirmaciones más comunes en estas teorías se encuentra la idea de que se suprimen remedios naturales para problemas de salud diversos. Algunos sostienen que existe una cura eficaz para todos los tipos de cáncer, pero que esta cura está oculta para mantener altos los beneficios de los tratamientos actuales. En relación con el SIDA, algunas teorías argumentan que el virus fue creado por el gobierno de los Estados Unidos para controlar o eliminar a grupos específicos, como los homosexuales y los afroamericanos, y que existen curas para esta enfermedad que se niegan a los pobres. Además, se ha afirmado que los medicamentos antirretrovirales son peligrosos y que los médicos que los prescriben están corrompidos por la industria farmacéutica. En cuanto a las vacunas, se ha alegado durante mucho tiempo que fueron creadas con el propósito de enfermar a las personas o incluso alterar el ADN humano. Durante la pandemia de COVID-19, estas teorías se intensificaron, con algunas afirmaciones de que las vacunas para el coronavirus son ineficaces y que hay curas alternativas que se ocultan. A pesar de la popularidad de estas teorías, muchos expertos y autores han refutado las afirmaciones conspirativas. Investigaciones han demostrado que las afirmaciones sobre la supresión de tratamientos efectivos y curas están basadas en malentendidos o desinformación. Algunos estudios sugieren que la teoría de la conspiración es un fenómeno relacionado con la falta de confianza en la ciencia y las élites, y que en realidad, las grandes conspiraciones son poco viables desde una perspectiva matemática y práctica debido a la cantidad de personas necesarias para mantenerlas en secreto.